Hola, bienvenidos a un nuevo video de Aprende un poco de Mate. Bueno, hola a todos y bienvenidos a otro nuevo video de Pasa a la U. Bueno, en esta ocasión vamos a estudiar más ejercicios de matemáticas para que se ayuden a preparar para ese examen de admisión. Y bueno, entonces empecemos con este primer ejercicio. Nos dice, si en la figura BF es congruente con ED, entonces tenemos que mirar la figura y pues identificar qué nos está diciendo el problema, ¿no? Entonces este es BF, este es CD. Quiere decir que tenemos un lado con este es congruente con este. ¿Listo? Ahora nos dice AE es congruente con CF. AE es este de acá y CF es este de acá. Entonces tenemos otro. Entonces podemos identificar este triángulo BFC y este otro triángulo AED. ¿Listo? Entonces estamos trabajando con esos dos triángulos, con este y con este. Ahora nos dice, y el ángulo 1, es decir, este de acá, es congruente con este ángulo 2. ¿Listo? Entonces es correcto afirmar que, entonces aquí este ejercicio es muy sencillo si tú sabes geometría y manipulas bien la geometría básica. Entonces miren qué nos está diciendo. Nos está diciendo que tenemos este lado de acá es congruente con este lado de acá. Tenemos además que este AF, diré AE, ¿sí? AE, este de acá, es congruente con CF. Entonces pintémosle otro color para que lo identifiquemos, pero le hacemos dos lineecitas para saber que son congruentes, ¿listo? Entonces, bueno, nos está diciendo esos dos. Aparte de eso nos dice que uno es congruente con dos, es decir, este es con este. Quiere decir que si nosotros utilizamos el suplemento del triángulo, que sería esta parte de acá, ¿sí? Y esta parte de acá, son las mismas, es decir, que este ángulo de acá, este de acá, es congruente con este de acá. Entonces miren que nosotros tenemos acá un criterio que pues uno aprende en geometría de congruencia, que es lado, ángulo, lado. ¿Listo? Entonces quiere decir que el triángulo BFC es congruente con el triángulo AED. ¿Listo? Tendríamos esa congruencia. Este triángulo es congruente con este de acá. Entonces ya teniendo eso, entonces podemos decir lo siguiente. Miren que nos dice 5, el ángulo 5 es congruente con 6. Entonces mire, este con este, claro, esa es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque sabemos que los ángulos son congruentes y por lo tanto entonces este ángulo 5 es congruente con el ángulo 6. Entonces esa sería la respuesta correcta. ¿Listo? Pero podemos seguir mirando las otras, ¿no? ¿Qué pasa? Nos dice ángulo 1 congruente con ángulo 5. Entonces miren que el ángulo 1 con este, pues no, ¿no es cierto que no? Porque no tienen ahí no tenemos ningún criterio de congruencia y miren además que el 1 es el suplemento de este ángulo que tenemos aquí rayadito, entonces no es la respuesta. Ahora, el ángulo 4 es congruente con el ángulo 2. El ángulo 4, el ángulo 2, miren que no, pues miren que tenemos que el ángulo 4, de hecho, es un ángulo interno de este triángulo de acá y pues específicamente no tenemos que el triángulo como tal sea un triángulo isósceles, este de acá. Entonces, pues no pueden ser congruentes esos dos ángulos, ¿listo? Ahora, el ángulo 3 es congruente con el ángulo 5. Ángulo 3, ángulo 5. Entonces tenemos prácticamente lo mismo. Ya sabemos que el 5 es congruente con 6, por lo tanto, pues no lo puede ser con 3. Entonces la respuesta correcta pues sería la A. ¿Listo? Y eso solo con ver, o sea, solo basta ver que esos dos triángulos que les menciono son congruentes y por lo tanto entonces el ángulo 5 y el 6 pues son ángulos congruentes. Es decir, que si ustedes saben criterios de congruencia, pueden hacer este ejercicio de una manera muy sencilla. Ahora bien, sigamos con este ejercicio 64, que nos dice lo siguiente. Si un triángulo ABC es rectángulo y uno de sus ángulos mide 30, ¿listo? Entonces, lo primero, vamos a tener un triángulo rectángulo, ¿listo? Y es un triángulo ABC. Acá tenemos un ángulo 90 y digamos que este por acá mide 30, ¿listo? Eso es lo que nos dice. Ahora tenemos otro triángulo. El triángulo DF es también rectángulo. Entonces podemos tener otro triángulo así, ¿listo? DEF, ¿sí? Y nos dice que uno de sus ángulos agudos mide 60. Listo. Mide 60 grados y recuerden, este acá es 90. Entonces, de las siguientes afirmaciones relacionadas con estos triángulos. Entonces, antes de continuar, lo que nosotros podemos ver es que, miren, tienen el primer triángulo tiene, pues es un triángulo rectángulo y tiene un ángulo de 30. ¿Listo? Quiere decir que también, o sea,
nosotros sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Quiere decir que aquí tenemos 90 y aquí tenemos 30, sería 120, es decir que este de acá es 60 grados. ¿Listo? Y acá tenemos entonces que 90, 60, entonces faltarían otros 30, tendríamos 30. Entonces miren que tendríamos eh, los mismos ángulos, ¿sí? O sea, tendríamos el criterio de ángulo, ángulo, ángulo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros hablamos de ese criterio de ángulo, ángulo, ángulo. Quiere decir que tenemos dos triángulos semejantes. Entonces, si tenemos dos triángulos semejantes, entonces vamos a tener que sus lados son proporcionales, ¿listo? Que sus ángulos son congruentes. Entonces, tenemos ese tipo de cosas. Pero no necesariamente vamos a tener que entonces los lados son iguales. Y esa es una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta. Entonces, miren lo que nos dice de las siguientes afirmaciones relacionadas con estos triángulos. Deben ser congruentes. No necesariamente. ¿Por qué? Porque recordemos que tenemos criterios de congruencia de triángulos, que es el ángulo, lado, ángulo o lado, ángulo, lado o lado, lado, lado. ¿Listo? Esos son los tres criterios de congruencia. Ahora, entonces, como solo tenemos ángulos, pues entonces eso no nos determina que todos sus lados pues sean congruentes. O sea, no podemos determinar que los triángulos sean congruentes. Entonces esa respuesta es falsa. Ahora nos dice, sus lados son respectivamente proporcionales. Lo que yo les decía, tenemos el criterio de ángulo, ángulo, ángulo. Es decir, que los triángulos son semejantes. Quiere decir que sus lados efectivamente son proporcionales. Entonces, esa 2 es verdadera. Ahora, debe tener sus hipotenusas congruentes. No necesariamente. ¿Por qué? Porque son semejantes, más no congruentes. O sea, si tuviéramos que las hipotenusas son congruentes, pues tendríamos que el triángulo es congruente. ¿Por qué? Porque tendríamos este congruente con este y pues tendríamos los ángulos congruentes, es decir, que tendríamos el criterio ángulo, lado, ángulo. Entonces estaríamos diciendo que ya los triángulos son congruentes y entonces tendríamos que la 1 pues es cierta, pero no. Eso no lo podemos garantizar porque el problema no nos está diciendo eso, solo nos está hablando de los ángulos. Entonces ese tampoco es decir, esta no es, esta es verdadera, esta no tampoco es. Y entonces la otra nos dice tiene dos ángulos congruentes. Pues efectivamente, podemos decir que tiene incluso hasta los tres ángulos congruentes. ¿Por qué? Porque 90 y 90 es congruente. Y tenemos 30, 30 y 60, 60. Entonces lo que yo les decía, tiene dos ángulos congruentes efectivamente. Es decir, incluso tiene tres ángulos congruentes. Pero pues la afirmación solo nos dice que tiene dos y efectivamente pues tiene dos. Entonces esta también es verdadera. Por lo tanto, entonces la respuesta correcta va a ser 2 y 4, es decir, la C. ¿Listo? Entonces, espero que haya sido claro. Si por favor, pues no fui claro, háganmelo saber en los comentarios y pues les explicaré en el menor tiempo posible, pues por mes y medio. Ahora, bueno, vamos a este último ejercicio del video de hoy, que nos dice lo siguiente. Entonces tenemos que si el seno de un ángulo es igual a menos 5 treceavos y el ángulo está entre pi y 3 pi medio es verdadero, ¿qué? Entonces tenemos que determinar cuál de estas cuatro son verdaderas. Entonces, digamos que para hacer este ejercicio, por ejemplo, acá nos estaban hablando de beta medios. Entonces podemos empezar por ahí. Podemos empezar diciendo, bueno, nosotros sabemos que que beta está entre pi y 3 pi medios. Listo. Pero a nosotros nos están preguntando acá por beta medios. Entonces podemos dividir todo por medios, o sea, por un medio. Entonces vamos a tener que es pi medios, beta medios y pues 3 pi cuartos. ¿Listo? Entonces vamos a tener que beta medios va a estar entre estos dos ángulos. Entonces nosotros podemos acordarnos, o bueno, es muy bueno que ustedes tengan en cuenta los cuadrantes en estos, o sea, los cuadrantes para los ángulos. ¿Listo? Y más que todo para las funciones trigonométricas, porque si lo tienen presente, este ejercicio les puede parecer muy sencillo. Porque bueno, entonces podemos hacer lo siguiente. Tenemos pues nuestro plano, ¿listo? Aquí vamos a tener 0, aquí vamos a tener pi medios, aquí vamos a tener pi y por aquí vamos a tener 3 pi medios, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? Podemos mirar lo siguiente. Podemos darnos cuenta de algo en particular y es, digamos, cómo se comportan las funciones trigonométricas en cada uno de los cuadrantes, recordando que este es el primer cuadrante, este es el segundo cuadrante, este es el tercer cuadrante y pues que este es el cuarto cuadrante, ¿listo?
Si nosotros nos acordamos de eso, o sea, podemos incluso ya tener gran parte del ejercicio hecho. ¿Listo? Incluso nos podría dar la respuesta correcta inmediatamente. ¿Por qué? Nosotros sabemos entonces que cómo funciona el seno de un ángulo. Entonces, de 0 a pi medios, nosotros sabemos que el seno de 0 es 0, ¿sí? Y que va aumentando hasta llegar a 1. Quiere decir que en este primer cuadrante, el seno de un ángulo, ¿sí? Coloquémosle un ángulo alfa, es mayor o igual que 0. ¿Listo? Coloco mayor o igual que 0, ¿por qué? Porque yo puedo, si alfa es 0, entonces, pues tengo que seno de alfa, pues es 0. Pero entonces en particular, si el alfa es mayor que 0, todo esto de acá va a ser positivo, ¿sí? Listo. Ahora, ¿qué pasa con este de acá? Nosotros sabemos que, pues podemos incluso ir dibujando aquí cómo se comporta esa gráfica, ¿sí? Para uno tenerlo más claro. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, no sé, X y Y, ¿listo? Entonces, por aquí vamos a tener el 1, vamos a tener por acá pi medios, pi, 3 pi medios, ¿listo? Entonces, miren, cuando nosotros tomamos el seno de 0, aquí es 0. Pero cuando tomamos el seno de pi medios es 1, es así. Y nosotros sabemos que el comportamiento de una función seno es así. Después, cuando nosotros bajamos a pi, pues es 0 otra vez. Entonces cae acá así, trin. Y cuando acá, bueno, acá tendríamos que menos 1 también tenemos que tenerlo. Cuando nosotros caemos a 3 pi medios, el seno va a ser menos 1. Y cuando caemos por acá a 2 pi, pues el seno del ángulo va a ser 0 otra vez. Entonces tenemos este comportamiento y ahí podemos determinar, por ejemplo, los cuadrantes. ¿Ok? Entonces tendríamos lo siguiente. Vemos que de 0 a pi medios el seno es positivo, pero también vemos que de pi medios a pi el seno también vuelve a ser positivo. En el cuadrante 1 y 2 el seno del ángulo es positivo. Pero ahora, en el cuadrante 3 y 4, que sería de pi a 3 pi medios, miren que es negativo, queda acá negativo y aquí también negativo. Entonces, en este cuadrante tenemos que el seno es menor que 0 y aquí también. ¿Listo? Tendríamos eso. Ahora podemos hacer el mismo análisis, pero ahora para el coseno. Entonces tenemos lo siguiente. El coseno de 0 es 1. Entonces arrancaríamos de acá. Y después bajamos a que cuando tenemos pi medios, entonces el coseno es 0. Entonces sería una cosa así. ¿Listo? Y cuando llegamos a pi, pues el coseno es menos 1. Entonces va a una cosa así. Y cuando llegamos aquí a 3 pi medios vuelve a ser 0. Y después en 2 pi vuelve a ser 1. Es decir, es un comportamiento como está acá. Entonces, para que no nos perdamos, y bueno, vayan recordando, esta de acá es la gráfica de un seno, ¿sí? Y esta gráfica de acá, pues es la del coseno, ¿listo? Entonces, viendo esta gráfica de acá, podemos ubicar y darnos cuenta cómo es el signo de acuerdo al cuadrante. Entonces, en el primer cuadrante de 0 a pi medios vemos que es positivo, entonces el coseno de alfa es positivo. Pero después ya miren que en el tercero y cuarto cuadrante el coseno es negativo. Y aquí también. Y en este vuelve a ser positivo. ¿Listo? Miren, vuelve a ser positivo. Entonces, con esto podemos ir ya, digamos, respondiendo la pregunta. ¿Por qué? Entonces, nosotros tenemos que la primera respuesta que nos da acá nos dice lo siguiente: coseno de beta medios es positivo. Bueno, listo. ¿Beta medios en qué cuadrante está? Tenemos que es mayor que pi medios y menor que 3 pi cuartos. Es decir, que si nosotros hacemos por acá una lineecita, trin, trin, esto podríamos llamarlo 3 pi cuartos, ¿sí? Es decir, que este ángulo beta medios va a estar de aquí para acá. ¿Listo? En este pedazo. Pero ¿qué eso qué nos quiere decir? Que va a estar en el segundo cuadrante. Y si está en el segundo cuadrante, pues ya vimos que el coseno pues es negativo. Entonces esta respuesta no puede ser. Ahora, nos dice el seno de beta medios es positivo. Entonces miramos. Está entre pi medios, o sea, está entre este pedazo y que está entre este pedazo, es decir, está en el segundo cuadrante. Y por lo tanto, pues habíamos dicho que en el segundo cuadrante el seno del ángulo es positivo. Quiere decir que esta de acá ya es la respuesta correcta. ¿Listo? Después podemos, o sea, si uno quiere, puede empezar a mirar, pues, estas de acá porque son falsas.
Pero bueno, a fines prácticos del examen de admisión, ya, si tú llegas a la respuesta correcta, pues esa es la respuesta correcta. Pero bueno, podemos mirar qué pasa con este seno de 2 beta y el coseno de 2 beta. Entonces podemos utilizar el mismo argumento de los cuadrantes, ¿sí? ¿Por qué? Y miren que casi que ni hemos utilizado esto acá. Pues bueno, también hay otra forma para utilizar esta parte de acá, pero podemos utilizar el argumento de los cuadrantes, así como hicimos acá. ¿Por qué? Porque entonces nosotros tenemos que beta está entre pi y 3 pi medios. Pero ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros multiplicamos por 2? Pues por 2 nos quedaría, bueno, 2 pi, y aquí menor o igual que 2 beta, menor o igual que, pues 3 pi. ¿Listo? Entonces, ahí nosotros, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, ya es un poco más complejo, porque el 2pi, miren que 2pi volvería a caer acá, o sea, porque 3pi medios, aquí vuelve 2pi y después 3pi vuelve acá. Entonces, bueno, digamos que ahí ya puede ser un poco más complicado. Y si vamos, bueno, ahí sí obligatoriamente vamos a necesitar de este valor, porque podría caer en cualquiera de estos dos cuadrantes. Entonces, por ejemplo, si es seno de 2 beta, bueno, el seno de 2 beta sí es fácil. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que en este cuadrante 1 y en el cuadrante 2, recuerden que eso es algo cíclico, ¿no? Entonces tenemos 0 pi medios, pi, 3 pi medios, pero después 2 pi, después sería 5 pi medios, ¿listo? Y después sería 3 pi y así sucesivamente. Pero entonces sigue siendo lo mismo, los mismos cuadrantes. Entonces, bueno, en el caso del seno, pues es sencillo porque tendríamos que caería 2pi y 3pi, es decir, en el cuadrante 1 y 2, y ahí sabemos que es positivo, entonces esa no podría ser porque miren que nos está diciendo que es negativo. Pero ahora, en el caso del coseno ya es otro, bueno, se complica un poco. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que en esos dos cuadrantes tenemos las dos opciones. El coseno de alfa es positivo y que el coseno de alfa puede ser negativo en el segundo cuadrante. Entonces aquí ya tendríamos que entrar a mirar qué pasa, digamos, con este. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues bueno, entonces nosotros tenemos la siguiente expresión para el coseno del ángulo doble, que sería el coseno al cuadrado de beta menos el seno al cuadrado de beta, ¿no es cierto? O sea, recordemos que si ustedes cogen coseno de alfa más beta, bueno, más o menos, entonces esto qué va a ser el coseno de alfa por el coseno de beta menos más el seno de alfa por el coseno de beta. ¿Qué diré? Por el seno de beta. ¿Listo? Entonces sería esto, pero como es el ángulo doble, entonces tendríamos que sería coseno al cuadrado de beta menos el seno al cuadrado de beta. Pero entonces, ¿qué pasa? Nosotros tendríamos acá lo siguiente, que si nosotros reemplazamos, o sea, el coseno de 2 beta sería igual a ¿qué? Coseno al cuadrado de beta, pues esto acá pues es un valor positivo y esto también, pero entonces tendríamos lo siguiente, coseno al cuadrado de beta menos el seno al cuadrado, que sería esto de acá, menos 25 sobre 169. ¿Listo? Dicho esto, entonces ahora lo que tenemos que hacer es encontrar el valor del coseno de beta. Para eso vamos a utilizar, entonces vamos a ver este seno del ángulo, esto de acá, es un triángulo rectángulo. Recordemos que el seno del ángulo lo podemos ver como cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y el coseno del ángulo pues va a ser el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces haciendo eso podemos encontrar cómo es el valor del coseno de beta y asimismo entonces determinar que efectivamente esto de acá es positivo. Entonces, ¿qué hacemos acá? Hacemos el triángulo rectángulo. A este le vamos a llamar beta. Aquí, pues como el seno del ángulo es 5 sobre 13, bueno, menos 5, pero sobre 13, pero vamos a tomar pues sin el signo, ¿sí? Porque son longitudes. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que podemos hallar este valor X, este valor de este otro cateto. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Pues utilizando Pitágoras. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que X va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado, que sería 169, menos pues este cateto al cuadrado, que sería 25, y le sacamos la raíz. Y si nosotros nos damos cuenta de esto, ¿qué nos va a dar? Pues esto es la raíz de 144. ¿Listo? Que esto es 12. Entonces, ya tenemos que este cateto es 12. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Lo que podemos hacer, pues sería lo siguiente, encontrar cuál es ese valor del coseno del ángulo.
Ahora, el coseno del ángulo pues va a ser igual a ¿qué? Cateto adyacente, que es 12, sobre la hipotenusa. Pero ahora, ¿qué pasa? A nosotros nos está diciendo que el ángulo está entre, el ángulo beta está entre pi y 3 pi medios, es decir, que está en el tercer cuadrante, es decir, que pues el resultado va a ser negativo. Entonces, pues ese coseno en ese caso va a ser negativo. Ahora bien, ya teniendo este valor del coseno de beta, podemos reemplazar en este lado de acá. Y si nosotros reemplazamos, ¿qué vamos a tener? Que el coseno de 2 beta es igual a ¿qué? Pues elevamos esto al cuadrado, que sería 144 sobre 169 menos 25 sobre 169. Y pues eso es claramente es mayor que 0, es decir, es positivo. Por lo tanto, esta respuesta acá tampoco es. Y bueno, entonces con eso concluimos el video de hoy. Si te gustó, por favor, regálame tu like. Si quieres aprender un poco más sobre estos videos o sobre matemáticas, te invito a que te suscribas al canal y hasta la próxima.